Un tema, la revelación de Jesús, pero yo lo he titulado Imagen Visible del Dios Invisible. Saludo a todos los que nos ven por el canal de YouTube, sean todos bienvenidos para ustedes también. Vamos a estar compartiendo hoy la poderosa palabra del Señor, y decirle al que tenéis a tu lado: necesito una respuesta clara y definitiva, con confianza y seguridad. Vamos a decirlo a repetir a que tenéis al otro lado: necesito una respuesta clara y definitiva, con confianza y seguridad. Amén. Y mira lo que dice el apóstol Pablo sobre quién es Jesús en Colosenses 1, en el verso 15. Así dice la palabra del Señor: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Esto está en otra versión, no sé cuál versión la tienen ustedes allí. Yo la tengo en NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación. Amén. Él fue creado antes de que las cosas sucedieran, antes de que las cosas pasaban. Y dice el verso 16: porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra, y son las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Y el verso 18 dice: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Decir a que tenés a tu lado: el primero en todo. Y el verso 20 dice: y por medio de Él Dios reconcilió consigo. Escuchen bien. Y por medio de Él, ¿cuántos vienen a recibir? ¿No? Reciban en el Espíritu. Amén. Y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. ¿Qué reconcilió el Señor? Algunas cosas. Ok, están aquí. Dice, y sigue diciendo la palabra del Señor: todas las cosas. Por medio, escuchen bien, fíjense lo que dice aquí: hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Cuánto pueden decir amén? Ponte la mano en el corazón, Padre, si te puede dar el fuerte aplauso, ya gracias. Pero quiero que te coloques como la vida de Cristo, y ponte la mano en tu corazón, cierra tus ojos y dile: gracias, Señor, por traerme a este lugar. Gracias por recibir tu palabra. Espíritu Santo de Dios, llena mi mente, mi corazón. Saca de mi vida y de mis pensamientos, Señor, todo lo que me distrae para recibir tu palabra. Que tu palabra, Señor, que tiene en esta mañana, sea revelada a mi vida. Pero pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y vamos a estar entonces aprendiendo para ver si Cristo es el quien dijo ser. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y el primer punto que vamos a estar tocando en esta mañana: ¿y vosotros quién dices que soy? Y por eso pasaba y le preguntaba a algunas personas: ¿qué dicen vosotros que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy? Esta fue una pregunta que el Señor Jesús le hace a uno de sus discípulos, y está en Mateo. Voy a leer Mateo capítulo 16, desde el verso 13. Mira lo que dice la poderosa palabra del Señor. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? Le pregunta a sus discípulos, porque él quería dejar bien claro en el entorno quién era él. Y él los está formando, los está probando. Y él dice, primero les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y sigue diciendo la palabra del Señor: bueno, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y sigue diciendo la palabra. Bueno, contestaron algunos, dicen Juan el Bautista. Bueno, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces le preguntó: ¿y ustedes quién dicen
Y el Señor le pregunta, ok, ellos dicen que soy que soy aquel profeta, que soy el otro, pero ustedes que están conmigo, ustedes que vienen a la iglesia, ustedes que están bajo la presencia del Señor, ¿quién dicen que son? Amén. Y dice la palabra de Dios. Entonces le preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y el verso 16 dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y sigue diciendo la palabra. Entonces Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y a veces nos preguntamos, ¿tú aprendiste o tú sabes quién es Jesús porque te lo han dicho o porque verdaderamente tú lo has recibido en tu corazón? ¿Cuántos me están copiando? Amén. Yo quiero que tú te preguntes, ¿verdaderamente yo sé quién es Cristo? ¿Conozco su vida? ¿Tengo relación con Él? ¿Sé qué poder tiene? ¿O simplemente lo leí en la palabra del Señor? ¿O simplemente alguien me invitó a la iglesia y me habló de Jesús? Y yo creo lo que me han dicho, pero no se me ha revelado a mi vida quién es Jesús. Pero resulta que Pedro, un hombre que Dios cambió su naturaleza a partir de esta confesión, cuando él declara, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La declaración de Pedro, fíjense cómo la palabra tiene poder cuando sale de tu boca. Declarar a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos pueden decir amén? Y esto es reconocer que Jesús llegó a nuestras vidas para ser transformada. ¿Cuántos pueden decir amén? Número uno, conocer a Jesús moldea nuestro carácter. Cuando tú tienes una relación con Él y Cristo es revelado a tu vida inmediatamente hay un cambio, hay una verdadera transformación. Tu vida es transformada verdaderamente. Segundo, impacta en nuestra creencia. ¿Por qué? Porque vemos las cosas de otra manera. Sabemos que Él es el Hijo de Dios y que podemos acudir a Él las veces que nosotros queramos. Pero ya tú tienes la revelación quién es Jesús y tú decides llevar una vida en Cristo, entonces tu vida comienza a ser transformada por Él. Tercero, influye en nuestro estilo de vida. Una vez que tú tengas la revelación quién es Jesús, tu vida es transformada. Y algo que me ocupa sobre la iglesia, y hablo de la iglesia de Cristo o la iglesia, es que una vez conocemos del Señor, nuestras vidas cambian, nuestra vida es transformada. Pero sabemos a través de la lectura, a través de escuchar la palabra, que debemos de tener comunión con Él, pero no caer en pecado y hacer que este pecado sea recurrente en nuestras vidas, y luego nos acostumbramos a llevar una vida en Cristo, pero llena sin Cristo. Repito, una vida en Cristo, conociendo al Señor, pero a nuestra conveniencia. Y pecamos, cometemos un pecado y lo vemos normal, la vida continúa, todo está claro, todo está bien, todo está tranquilo, creemos que es así y podemos seguir nuestra vida como era anteriormente. Pero si tú tienes la revelación de quién es Cristo, tú tienes al Señor Jesús en tu corazón, tu vida es transformada, tu vida es cambiada. Entonces es no dejar, no separarse del amor de Jesús, vivir una vida en intimidad con el Señor y que sea Él que tenga el control de mi vida. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega a tu vida inmediatamente es transformada. La vida de Pedro fue transformada, fue cambiada.
La vida de Moisés fue cambiada. Dice la palabra del Señor que era iracundo, era un hombre iracundo. Luego dice la palabra del Señor que llegó a ser el hombre más manso cuando tuvo un encuentro con el Señor, cuando tuvo un encuentro con la salsa ardiente. Porque Dios es uno solo. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, pero envía a su Hijo amado para vivir lo que nosotros estamos viviendo, para que tú te des cuenta que Él entrega a su Hijo por amor a ti, para sufrir las consecuencias y los procesos por amor a nosotros. Entonces Él es nuestra imagen, Él influye en nuestro estilo de vida. Y 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, escúchame bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo pueden decir amén? Tu vida en Cristo tiene que tener una transformación, pero ahora las cosas no van a ser, no pueden ser como eran antes. Ahora Cristo llegó a mi vida para traer disciplina, para traer conformidad, para traer paciencia, para desarrollar los dones del Espíritu, porque tú lo conoces a Él y es tu modelo a seguir. La palabra del Señor dice en Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Más adelante dice que Él llevó la cruz con gozo. Él nada le impidió que Él llevara sus pecados, que Él llevara tu ruina, que llevara todo lo que a nosotros no pertenecía por medio del pecado. Él la llevó a la cruz del Calvario. Y tú tienes que saber y tener esa revelación quién es Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Esto determina, escúchame bien, porque yo quiero que tú salgas aquí conociendo verdaderamente quién es Cristo. Porque, repito, algunas personas contestaron, algunas, no todas las que le pregunté, contestaron correctamente. Pero Cristo es más que lo que me dijeron. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces Cristo llega a tu vida y trae una determinación de tu espíritu. Él llega para transformar. Es una verdad ineludible. Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Entonces ustedes dicen: ¿quién soy? Jesús lleva a sus discípulos a una experiencia. Él quiere que las personas que están con Él que lo conozcan verdaderamente a Él. ¿Para qué? Para decirle que su vida va a ser transformada a través de su vida, de la vida en Cristo, de la vida en Cristo Jesús. Entonces a tu vida va a venir un cambio cuando verdaderamente tengas la revelación que es Cristo. ¿Cuánto puedes decir amén? Amén. ¿Quiénes en la Biblia fueron transformados? Pedro fue uno, Moisés fue otro. Muchos fueron transformados cuando tuvieron un encuentro con el Señor. Pero no solamente tuvieron un encuentro con el Señor, sino que se les revela la identidad de quién es Cristo. Dice la palabra del Señor, voy a leer Juan 1:49. Dice: respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Reyes. Hace una declaración, le dice: tú eres el Señor. Y Cristo le respondió, Jesús le dijo: porque te dije que vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Así que si tú crees y tienes la revelación de Cristo, cosas mayores vas a ver. Y dice la palabra del Señor y le dijo: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Una vez tú tengas la revelación de Cristo, cambia tu personalidad, hay una transformación en tu vida. Pero déjame decirte que los cielos son abiertos. Amén. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, es la promesa de Dios, es saber quién es Jesús y que Él te puede llevar a una vida, a vivir una vida de cielos abiertos. ¿Cómo puedes decir amén? Amén. Y lo vemos del ejemplo
porque Él es el principio y es el fin, es el alfa y el omega. Antes de que las cosas sucedieran, ya Cristo existía. Porque Génesis 1:26 dice que el Señor dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza. ¿A imagen de quién? A imagen de Dios, a imagen de Cristo. Pero no dijo Dios, haré. Dijo, hagamos. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Y muchas personas no ven a Cristo como el Dios viviente. Muchas personas creen que el Espíritu Santo es alguna fuerza. No tienen la revelación que es Dios transformándose en una persona, como cuando envió a Cristo. Es uno solo, es una sola persona. Entonces, tener los cielos abiertos, vamos a leer el libro de Génesis 28, capítulo 12. Vemos cómo la vida de un hombre fue transformada. Y soñó. Esto está en Génesis 28, 12. ¿Cuánto están leyendo la palabra del Señor? Y soñó: he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían con ella. Este fue el sueño que tuvo Jacob. Jacob salió huyendo de su hermano Esaú, que lo perseguía porque le había arrebatado la primogenitura. Pero aquí tuvo una revelación. Dice la palabra del Señor que dice acá en Génesis 28: y soñó que aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Él tuvo la revelación de quién era Dios, de quién era Cristo aún. ¿Por qué? Porque ángeles descendían al cielo. Cuando tú tienes la revelación de Cristo, tú en tu oración es escuchada en el cielo. Porque dice aquí que, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Porque los ángeles son los que reciben la oración, la llevan al cielo y la traen de regreso con respuesta favorable a tu vida. ¿Cuántos están recibiendo? Entonces te conviene tener los cielos abiertos. Te conviene aprender de Cristo. Me conviene saber quién es Jesucristo. No solamente que es crucificado y que se llevó mis pecados, sino que tú tienes que reconocer y tener una revelación, que no es un logo, que no es una información que tú tienes aquí el próximo viernes porque el pastor te dice que tienes que venir a tener un encuentro con Jesús. Está escuchado. Pero si tú vienes el día viernes a recibir en el encuentro del Señor Jesucristo, y que tú estás sentado ahí en la silla, de que no estás recibiendo del pastor, sino que estás recibiendo el alimento espiritual para tu vida, que traerá paz, que traerá amor. Tu vida es transformada. Porque Jacob salió sin esperanza, salió sin nada, pero tuvo esa revelación allí en sueño. Y Dios le dio esposa, Dios le dio hijos, Dios le multiplicó, Dios recibió las bendiciones de parte del Señor. Fue un hombre próspero, y el Señor allí le cambió también la naturaleza. Pero él tuvo que arrepentirse. Y no voy a desviarme, Jacob, porque cuando conocen la vida de Jacob, cuando saben que tuvo que tener una pelea con el ángel y hasta no recibir del ángel, dice la palabra del Señor que le golpeó el muslo y él cambió hasta la forma de caminar. Pero esa experiencia con el ángel trajo una transformación a Jacob, y es una vida de arrepentimiento. Una vida en Cristo es una vida de arrepentimiento. Una vida en el Señor es una vida todos los días. La palabra del Señor dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero debes confesar a Cristo como tu único, como tu suficiente Salvador. Pero también decirle: Señor, glorifícate en mi vida. Padre, yo quiero un milagro, pero no solamente es llevar una expectativa de que se cumplan las promesas de Él para tu vida, sino que no tienes una revelación en quién es Cristo. Y el segundo punto que quiero tratar en esta mañana dice: a
ti te digo, tú eres Pedro. Es el cambio de naturaleza, es la transformación. ¿Por qué? Por confesar a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 18 dice la palabra del Señor: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. ¿Cuántos están recibiendo? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Las puertas del Hades serán cerradas para tu vida una vez que tú decretes la sangre de Cristo, una vez tú tengas la revelación de la carne y que tú puedas confesar a Cristo como tu único, tu suficiente Salvador, pero sabiendo que tienes una estrategia, que tienes un arma de doble filo que es la palabra del Señor, y que tienes la sangre de Cristo para rociarte en toda tu familia, para que el enemigo no tenga acceso sobre ella, para que no tenga acceso sobre tu casa. Entonces, una vez que tú tengas la revelación de quién es Cristo, tu vida será transformada. Cuando puedes decir amén. Amén. Y lo más importante, y esto es muy importante que tú conozcas, es que cuando tú tienes la revelación de quién es Cristo, no solamente mi vida es transformada, y no solamente ahora tengo la sangre del Cordero de Dios, que va a ser la señal de protección. Hay una promesa de parte de Dios. Ahora viene el Señor a guardar tu vida, porque tú decretaste a Cristo, a su unigénito, a Cristo Jesús como tu único y tu suficiente Salvador, y sabes y tienes la revelación que Él entregó su vida por ti. Dice la palabra del Señor que no solamente tú vas a tener todos tus beneficios, porque los vas a tener, sino que Dios se compromete a darte las llaves del reino de los cielos. Amén. Amén. Y ustedes podrán leer, y esto lo podrán leer con un pasaje bíblico, pero Dios mío, cuando yo pienso, Señor, ¿cómo es esto? Esa fue una declaración que hace Pedro, pero yo quiero ser como Pedro. Yo voy a declarar, porque Pedro lo que dijo fue una declaración de quién era él. Entonces Dios le dijo: por tanto tú has declarado, ahora yo solamente te voy a cambiar tu naturaleza, sino que dice en el verso 19: y te daré las llaves del reino del cielo. Tenemos la llave del reino de los cielos cuando decretas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. No puedes decir amén cuando me están recibiendo. Y dice la palabra del Señor: todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Entonces, todo lo que tú permitas aquí, todo lo que ates en la tierra, dice aquí, lo estoy leyendo en esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice: será prohibido en el cielo. Entonces, no solamente tenemos que confesar a Cristo, sino que empezar a atar ataduras, desatar ataduras de maldiciones que vienen arrastrando en tus generaciones. Tú tienes alguna enfermedad, algo, tú llegas ante el médico y te pregunta: pero tú eres diabético. Entonces, ok, ya tú te pones el sello de una vez. Te dice entonces: bueno, ok, tú sufres de esto, tú sufres de aquello, tus antepasados murieron de infarto en el corazón, entonces te da un decreto de muerte. Y te dice: bueno, entonces tú tienes que cuidarte porque te vas a morir de esto. Si no haces esto, si no haces esto. Hermano, lo que necesitamos es tener la revelación de la cruz del Calvario. Porque necesitamos. ¿Por qué, pastor? Necesitamos. Porque el Señor me dice a mí en esta palabra que mi vida es transformada, mi vida es cambiada. Ya hicimos una declaración. Ya declaramos con poder. Y tenemos la certeza, la fe y la confianza de que así va a ser. Pero no solamente eso, sino que Dios se incluye en el negocio. Y lo puedo decir así, o como ustedes quieran: tu vida es cambiada, es transformada. Maldiciones generacionales son rotas, cambiadas, se mueren, salen de tu vida. Una vez tú confiesas a Cristo, lo que dice el hombre ya no tiene valor, porque es lo que el Señor ha dicho. Aquí le dijo a Pedro: te daré las llaves del reino del cielo, y
todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Entonces tú tienes que hacer una declaración. Enfermedad de diabetes, hoy sale de mi vida. Cáncer de seno, sale de mi vida. Cualquier cáncer que tengas por generaciones y tú te sientas perseguido, enfermedades, diabetes o diabetes, lo que pueda decir el hombre cuando tú confiesas a Cristo y la sangre de Cristo, inmediatamente las cadenas de maldición se rompen a tu favor. No, yo creo que ustedes no están recibiendo. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 3, en el verso 7, dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tu obra, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, ante el diagnóstico, ante el proceso, tienes poca fuerza, pero como has guardado el nombre de Jesús y lo has declarado como tu único. Tienes que saber que hay una autoridad, en el cielo dada, y que Cristo es la cabeza de la iglesia, y que tiene sus instrumentos también. Vamos al libro de Romanos, en el capítulo 13, el verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Wow. ¿Cuántos están recibiendo? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrea condenación para sí mismo. Me conviene estar bajo cobertura, me conviene tener una autoridad espiritual, me conviene reconocer, saber y declarar a Jesucristo. Pero también tengo que saber que hay una autoridad establecida a la cual yo le debo obediencia, yo le debo humildad, respeto. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están recibiendo? No podemos andar sin cobertura. No puedes estar llevando una vida a la ligera por venir a la iglesia este domingo y ya. Tienes que tener tu cobertura, tienes que tener tu autoridad espiritual, tienes que someterte a la autoridad, porque dice la palabra del Señor que ninguna autoridad no es puesta sino por Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y a veces hay maldiciones en nuestras vidas, maldiciones relacionales de desobediencia, pero pensamos que es otra cosa. Dios te llama y te trae a este lugar. Amén. Porque quiere bendecir tu vida. Porque te quiere traer una palabra fresca. Porque quieres que tu vida sea transformada. Por el amor al Señor. Transformó a Pedro, transformó a Moisés, transformó a muchos y los llevó a ser grandes hombres de Dios. ¿Por qué no me va a poder transformar a mí? No te pueden decir amén. ¿Por qué no te va a poder transformar a ti? Si yo cumplo con lo que Dios establece. Esa es una llave del reino. Autoridad delegada por el Señor. Y a veces aprendí de mis pastores que, pastor, me está sucediendo esto con este discípulo, y el pastor me decía: es porque Dios quiere trabajar en tu carácter, y en esto está trabajando. Pero tú tienes que trabajar con él, y tu discípulo tiene que reconocer que hay una autoridad. Si no, no pierdas el tiempo, porque hay personas que llegan al Señor y se arrepienten, hacen una oración de fe, y el Espíritu Santo de Dios está contigo, y las cadenas de maldiciones son rotas. Pero una vez Dios quiere probarte y Dios te quiere pasar por el fuego para sacar lo mejor de ti, pero tú no aceptas pasar por allí. Entonces vienen procesos a nuestras vidas que luego vamos a tener que enfrentar para volver a pasar por el fuego, porque Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Amén.
Dios quiere, anhela que tu vida sea transformada. Dios anhela que tu familia sea bendecida. Dios anhela usarte a ti para salvar muchas almas, empezando por tu familia. ¿No te pueden decir amén? Entonces, todos los días debemos de buscar, porque ya los cielos están abiertos. Pero ¿cuáles son esas llaves? Tú me puedes preguntar, pastor, ¿cuáles son esas llaves? Yo necesito saber. Debemos ser un líder que ama al Señor. Jeremías 1:10 dice: mira que te he puesto en este día. Jeremías 1:10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Quiero que sepas que hay un propósito. Dios tiene un propósito en tu vida, y que no te veas como tú te ves, y que no te veas como te ve el vecino. Tú tienes que verte delante del Señor como el Señor te ve, como esa pieza, como ese instrumento usado por Él, llena de poder del Espíritu Santo de Dios para poder transformar a otros. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Les voy a decir cuáles son esas llaves. No tengo el tiempo acá, no sé cuánto tiempo me queda, pero ¿cuáles son esas llaves? Diga, pastor, ¿cuáles son esas llaves? Número 1, la llave de la fe. Por la fe conquistamos lo imposible, así que lo imposible se hace posible. Y puedes leer Hebreos 11, como los grandes hombres del Señor conquistaron, como se hicieron conquistadores, y no fue más sino por la fe. Tú tienes que llenarte de fe. Tienes que llenarte de la palabra. Lo que alimenta tu fe es la palabra del Señor. Tú hoy estás alimentando tu fe. Tú hoy vas a salir aquí fortalecidos en la fe. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero tienes que creer que Dios está hablando a mi vida y está hablando a tu vida. Yo soy uno de los que digo que cuando ministra mi vida primeramente y grandemente. Soy ministrado por la palabra del Señor, y tú eres ministrado por la palabra del Señor. Pero tienes que tener fe. Mi esposa y yo nos aseguramos siempre de no usar el púlpito para dañar o para señalar a alguien. Olvídense de eso. No existe en mi vida, no existe en nuestras vidas como pastores. En la palabra es lo que el Señor pone en nuestras vidas. Y como tenemos obediencia a nuestros pastores, nosotros, esta es la dirección del Señor. Y aún tengo otra palabra, pero el Señor me dice es esta, y es esta la que vamos a predicar. Y es esta, ¿por qué? Porque respetamos, sabemos que tenemos una autoridad, y eso es fe. Eso es fe. No busques tu pastor en YouTube, no busques tu pastor en no sé dónde. Tu pastor es el que está contigo, tu pastor es el que te llama, tu pastor es el que te ora por ti cuando tú necesitas. No lo puedes decir amén. Pero tú tienes que saber que va a ser el instrumento usado, así como en el día bueno y en el día malo, para desaizar las obras de las tinieblas. ¿Cuánto pueden decir amén? Tener la certeza de que hay una palabra de parte de Dios y tú la tomas como si fuera de Dios, o como porque es de Dios. ¿Para qué? Para decretarla y que ser esa arma de doble filo que habla Efesios. Ser esa arma de doble filo que destruye y que penetra y que llega entonces a alimentar. Por eso que Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que viene a mí no padecerá, y el que beba de mi agua no tendrá sed, y el que coma de lo que yo le doy no tendrá hambre. ¿Cuántos pueden decir amén? Y es lo que estamos compartiendo hoy. El libro de Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar al Señor. Si tú no tienes fe, no vas a agradar al Señor, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay. Es necesario que tú viniste a este lugar a escuchar una palabra, porque esa palabra va a transformar tu vida, y que esa palabra va a direccionar tu vida, y que cuando salgas de aquí la unción del Espíritu Santo va a estar contigo, porque has escuchado la palabra del Señor, porque te has llenado, porque tienes que tener ese convencimiento. Dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay, y que es galardonador de lo que le busca. Si tú veniste
buscando una respuesta de Dios en la tierra. Amén. Si tú estás buscando algo de parte de Dios, hoy te la vas a llevar. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos, digan amén. La llave, la segunda llave, es la llave de la palabra de Dios. Isaías 55, el verso 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquellos para que la envíen. Tienes que salir convencido de que Dios te dio una palabra y que tu vida va a ser transformada y tu vida va a ser prosperada por la palabra del Señor. No puedes decir amén. Marcos 11, el verso 23, Marcos 11, 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que crea, lo que crea, y no crea todo lo que el hombre diga, cree todo lo que el Señor te diga. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibirás y obtendrás. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Es la palabra que te da dirección. ¿Tenéis algún problema con alguien? Sana tu corazón, pedirle perdón. Aquí lo dice, lo demuestra la palabra, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. ¿Quién somos nosotros para juzgar a nadie? Nadie aquí en la iglesia, donde quiera, en tu casa. Órale al Padre. El Salmo 107, el verso 20 dice: envió su palabra y lo sanó. ¿Tú vienes a buscar sanación? Pues Dios te dice: envió su palabra y lo sanó. Maldiciones de enfermedad se rompen por la palabra del Señor. Y dice: y los libró de su ruina. No solamente que te sana, sino que lo que te está aconteciendo por la palabra de Dios se rompe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salmo 119, el verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es lo que es lámpara a tus pies? Tu palabra, y lumbrera mi camino. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y hoy hicimos un acto profético. Hoy tuvimos un hermoso conectar. Eso es Jesús, nos llena de luz. Aunque estés en las tinieblas, pero Dios está contigo, tú vas a hacer luz en las tinieblas. ¿Cuántos pueden decir amén? La llave, la tercera llave, la llave de la santa unción. Y esto es lo que más persigue el enemigo: la unción que te da el Señor. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta llave de la santa unción vino a deshacer lo que el enemigo tenía atado. ¿Cuánto pueden decir amén? Hoy todo yugo se va a romper. ¿Cuánto pueden decir amén? Isaías 10:27 acontecerá. Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Se lo voy a repetir. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada. ¿Cuál es tu carga? Dios te unge. Una vez tú le pides perdón al Señor, una vez tú dices: Señor, te arrepientes y tienes un genuino arrepentimiento, dice la palabra del Señor que Él te unge, sale ungido con aceite fresco. Y dice la palabra del Señor, porque es una promesa de parte de Dios: su yugo de tu cerviz se pudrirá a causa de la unción. No importa lo que te desee el enemigo, no importa lo que te haya dicho tu adversario, no importa lo que te haya dicho, lo que te ha dañado el corazón. Hoy, por la unción del Espíritu Santo, tu carga y tu corazón es sano. Hoy vas a salir de aquí ungido por el Espíritu. Isaías 61, muchísimos años antes, 700 años, 400, muchísimos años antes, estaba profetizada la venida del Señor. Isaías 61 en el verso 1 dice:
dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Tú fuiste elegido, tú fuiste ungido, vas a ser ungido por parte del Señor, los que no hayan sido ungidos, para libertar presos. Pero no que vas a ir para cárcel, para Sabaneta, no para Sabaneta, hasta el otro. No, vas a ir a los que están oprimidos, a los que no pueden dormir, a los que sienten la carga, a los que se sienten desanimados. Dios te va a usar de una manera sobrenatural, por cuanto tú me conociste y la unción del Señor está contigo. Yo estaré sobre ti. Y no es el pastor, es lo que está sobre el pastor. Y no eres tú, sino lo que está sobre tu vida. ¿Cuántos están recibiendo? Un cuarto, la cuarta llave es la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Lo hemos dado acá muchísimo. Es una promesa de parte de Dios. Entonces oí una gran voz. Voy a leer desde el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Decir al que tenés a tu lado: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y luego el 11 dice una palabra con promesa que yo la atesoro en mi corazón, que dice: y ellos me han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Cuando reciben esta palabra es salvación, esta palabra es poder del Espíritu Santo, esta palabra es de parte del reino de Dios y autoridad en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. La sexta llave, la llave de su nombre. En el nombre de Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús. Tú no puedes llegar a ministrar a alguien, a sacar enfermedades, espíritu, primero si no estás preparado. Ten cuidado con eso. Tienes que estar unido, pero sobre todo declarar el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, para donde vaya, por quien tú ores, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, mi Salvador, el Redentor, el que me redimió, el que me perdonó, el que me justifica, el que me lava con su preciosa sangre y el que me santifica. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Marcos 10, 46, 52. Yo quiero que se coloquen sobre sus pies. ¿Cuántos están recibiendo? ¿Cuántos han recibido? ¿Cuántos están recibiendo y cuántos han recibido la poderosa palabra del Señor? Yo quiero que tú te vayas de este lugar. Si a lo mejor por cuestión del tiempo no pudimos profundizar en esto, pero es algo que tú tienes que seguir investigando.